Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 3 del curso de Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad después de la pandemia. Hoy tenemos como ponente a Jorge Javier Romero. La misma dinámica vamos a seguir. El ponente da la exposición y después habrá un tiempo final para las preguntas y respuestas que les pedimos pongan en el chat que está de su lado derecho. Nada más un par de avisos. Esta mañana Jorge Javier nos hizo llegar un par de artículos que les envié por si tuvieran oportunidad de revisarlos para esta sesión. Y también ya les he estado enviando los videos grabados de la sesión 1 y 2 a cargo de Javier Sicilia y de Luis González Plasencia. Ojalá los puedan ver y suscribirse al canal de la cátedra. Sin más, le doy la palabra a Jacobo para la presentación de esta sesión. Gracias, Mariana, y bienvenidas, bienvenidos todos a esta tercera sesión del curso de Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad después de la pandemia, de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Como bien decía Mariana, los videos van a quedar todos subidos en el canal de YouTube de la Cátedra, si quieren ahí poderlos consultar o suscribirse al canal de la Cátedra. El día de hoy, yo tengo grandes expectativas de la sesión de hoy. Espero que Jorge Javier Romero, profesor, investigador, titular del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y gran gurú de varios, columnista en Sin embargo, lo recomiendo ampliamente. Creo que publicas todos los jueves, Jorge, ¿es correcto? Los jueves. Una de las personas que con mayor claridad, me parece, puede ver la situación global y nacional con un zoom out muy, muy interesante y con particularidades muy, muy precisas. La sesión de hoy estará dedicada al tema de la gobernabilidad, qué pasará en México, en el mundo, a partir de la pandemia. Sin más, Jorge, y como bien dijo Mariana, por favor, al final de la sesión vayan escribiendo sus preguntas en el chat para poder írselas haciendo a Jorge una vez que termine su ponencia. Jorge, todo tuyo. Muchas gracias, Jacobo. De verdad, muchas gracias por invitarme a esta sesión de la cátedra. Estoy encantado de poder estar con ustedes esta tarde. Y como decía Jacobo, el tema que me pidió que abordara es el de la cuestión del Estado, la recomposición del Estado y el nuevo orden mundial tras la pandemia. Entonces, por lo pronto, me parece que hay que partir de hacer un breve panorama de la situación en la que está el mundo en el momento en que estalla la pandemia a principios de este año y los estados, ¿no? Los últimos 15 años han sido una etapa de retroceso en materia democrática después de esta oleada que algunos han llamado la tercera ola o la cuarta ola, depende de que el autor de que se trate, de la democratización en el mundo, que empezó con la caída del muro de Berlín y la descomposición de la Unión Soviética. Entonces vino todo este proceso en el que se veía con un gran optimismo el avance de la democracia y de las sociedades abiertas en el mundo. En América Latina la ola había empezado antes, desde principios de la década de los 80, con el final de las dictaduras militares, y todo el tono que se dio en el mundo en esos últimos años del siglo XX era de optimismo frente a la democracia. Incluso pues es muy conocido aquel texto de Francis Fukuyama que hablaba del fin de la historia, en el sentido que ya no había adversario frente como proyecto a la democracia liberal. Entonces, sin embargo, a partir, pues depende de cómo se vea, nunca hay fechas exactas, a partir sobre todo del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York a principios del siglo, en 2001, el 11 de septiembre, este ímpetu optimista de avance de las democracias empezó a enfrentar retrocesos, ¿no? Por supuesto, los ataques terroristas llevaron a este giro en la política de los Estados Unidos, que hacia adentro del país empezó a
aumentar su vigilancia sobre la población en nombre de la seguridad, a restringir libertades, todo el proceso de lo que Alejandro Madrazo ha llamado las consecuencias constitucionales, los costos constitucionales de la violencia y el terrorismo, que hicieron que en Estados Unidos avanzara las leyes de la Patriot Act y otras leyes restrictivas de las libertades individuales. Esto acompañado también del proceso que hizo que, por ejemplo, la esperanza democrática en la Unión Soviética, a la caída de la Unión Soviética en Rusia, se transformara en el avance de una dictadura unipersonal y autoritaria, y lo mismo en otros países de la exórbita soviética, donde no se dio el esperado avance de las democracias como se había avisorado unos años antes, más de una década antes. Y el hecho es que durante los últimos años, además, algunos de los proyectos más importantes de lo que se consideraba el avance de las sociedades abiertas en el mundo, sobre todo la Unión Europea, empezaron a enfrentar obstáculos. Y esto se agudizó sin duda alguna a partir de la crisis económica que estalló en 2008. 2007 viene la crisis financiera en Estados Unidos y viene la gran crisis económica, una crisis económica de una magnitud enorme que afectó, por supuesto, a los Estados Unidos y afectó de manera muy importante a Europa. Y Europa, entonces, a partir de la década, de la crisis de 2008, empieza a tener fisuras internas que muestran las dificultades de la construcción del proyecto europeo, que a finales del siglo XX parecía el proyecto más optimista de integración internacional, donde lo que privaría sería la solidaridad, donde un Estado con derechos sociales compartidos, con una ciudadanía compartida que iba a ir disolviendo las fronteras y las desigualdades entre las distintas naciones europeas, y que además estaba incorporando a parte de lo que había sido el bloque oriental. Sin embargo, la crisis económica mostró las enormes debilidades del proyecto, mostró los errores en la construcción de la unión económica, sobre todo las debilidades del euro como moneda, en la medida en la que la Unión Europea parte de la Unión Europea había desarrollado una moneda única sin desarrollar una fiscalidad común, que hizo que los países más débiles económicamente, los países del sur de Europa, sobre todo Grecia, Portugal y España, pagaran un costo enorme con la crisis y que no tuvieran instrumentos de política monetaria para poder enfrentar estas dificultades, lo cual fue minando la confianza de la ciudadanía europea en la Unión Europea. Y por el otro lado, los países más fuertes también se encastillaron, se cerraron frente a los países del sur, acusándolos de haber dilapidado los recursos, de ser poco disciplinados, de gastar más de lo que tenían, y por lo tanto esto hizo que muchos políticos del norte europeo, de Alemania, Holanda, por supuesto Gran Bretaña, se negaran a enfrentar un programa de rescate de los países más afectados por la crisis, y que esto deterioró sustancialmente el proyecto europeo, que desde entonces ha enfrentado enormes dificultades. Y luego de la crisis, lo que hemos visto en Europa es el avance de los proyectos antiliberales, incluso dentro de la propia Unión Europea. Los dos ejemplos más preocupantes son, por supuesto, el caso de Hungría, donde Víctor Orbán ha usado su enorme popularidad electoral para ir retrocediendo en muchos de los avances que había tenido la democratización húngara, y para concentrar el poder con un proyecto conservador, xenófobo, ultracatólico, y algo muy parecido ha estado ocurriendo en el caso de Polonia. Entonces, lo que parecía a finales del siglo XX como un gran proyecto transformador de unificación plurinacional se ha enfrentado a enormes dificultades que hoy lo están poniendo en jaque. Y luego vino 2016.
este año que resulta crucial para el orden mundial, primero por el referéndum británico, en el cual Gran Bretaña votó, la mayoría del electorado británico votó por salirse de la Unión Europea, y con ello empezó todo este escabroso proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que finalmente debe concluir este año con un nuevo acuerdo, supuestamente un nuevo acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea, pero ya con Gran Bretaña fuera de la Unión Europea. Y después, pues la elección en los Estados Unidos que llevó a Donald Trump a la presidencia, y que convierte a Donald Trump en el caso más exitoso de un político populista, xenófobo, aislacionista, que triunfa en el país pues, más poderoso del mundo. Entonces, todos estos son señales de que lo que se pensaba como un avance indiscutido de la democratización y de las sociedades abiertas está enfrentando enormes obstáculos. A esto hay que sumarle el proceso que vivieron los estados a partir de la década de los 80, la estructura propiamente estatal, tanto en los países más desarrollados como en los países en proceso de desarrollo, que es un proceso de desmantelamiento de la estructura estatal en nombre del mercado, de facilitar la liberalización de los mercados, y con una mirada ideológica en la cual el Estado era el problema y no la solución, como planteó Ronald Reagan desde su campaña presidencial en 1980. Entonces, con esta mirada, que es la mirada neoliberal, finalmente lo que ha hecho es debilitar enormemente las estructuras estatales, en lugar de reformarlas y transformarlas para enfrentar de mejor manera los retos. Se impuso una visión en la que todo lo estatal aparecía como negativo, toda intervención estatal estaba cargada de corrupción y de ineficiencia, y por lo tanto lo que había que hacer era reducir los estados a su mínima expresión para convertirlos simplemente en instancias reguladoras, con funciones policíacas y de aplicación de las leyes, de enforcement, pero sin una intervención importante en los procesos sociales y económicos. Y esto, por supuesto, también puso en la mira a los estados de bienestar que se habían ido construyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si después de la Segunda Guerra Mundial había vivido el mundo un proceso de enorme prosperidad, que había llegado a todos los rincones, aunque de manera muy desigual, y en los países más avanzados esa prosperidad se había transformado en la existencia de estados sociales que brindaban derechos al conjunto de la población y servicios básicos de salud, vivienda y seguridad social. A partir de la década de los 80 esto empezó a revertirse, y en los estados en proceso de desarrollo, como es el caso mexicano, esto tuvo un impacto muy importante, porque el Estado mexicano, y al final quiero dedicarle un apartado, al final de esta charla quiero dedicarle un apartado específico al Estado mexicano. Si el Estado mexicano después de la Segunda Guerra Mundial, durante la época clásica del régimen del PRI, había sido un Estado que había desarrollado algunos aspectos de estado de bienestar, aunque de una manera muy corporativa y fragmentaria, y era un estado que de apariencia fuerte, pero muy débil en su capacidad real de regulación, donde han imperado sobre todo las reglas informales. Ese estado mexicano, que era muy corrupto, un estado patrimonial con una administración pública que ha sido tradicionalmente un sistema de botín, en lugar de enfrentar un proceso de reforma que lo llevara a ser un estado profesional, moderno, con un servicio profesional, un servicio civil, para usar el anglicismo, eficaz, y que tuviera mayores capacidades regulatorias, sin que esto estuviera dominado por un solo partido,
Lo que ocurrió fue que ese Estado se fue minando, se fue volviendo cada vez más débil, se fue desmantelando y en el momento en que se acaba el monopolio político, en un proceso que empieza desde un cuarto de siglo antes, pero que finalmente concluye al final del siglo pasado, se acaba el monopolio político y se da paso a un arreglo incipientemente democrático y pluralista. Sin embargo, ese arreglo incipientemente democrático se encuentra con un Estado desmantelado, extraordinariamente débil, incapaz y que no se ha reformado. Y en lugar de que viviéramos un proceso de reforma del Estado durante los últimos 20 años, que lo modernizara, lo volviera profesional y eficaz, lo que hemos visto es que la democratización lo que ha hecho es romper los antiguos equilibrios corporativos y clientelistas que le daban estabilidad al Estado mexicano, pero en lugar de sustituirlos por un Estado moderno, profesional, eficaz, bien capacitado, lo que ha ocurrido es que ha ido dejando enormes espacios de vacío que han sido ocupados por las organizaciones del crimen organizado. Y bueno, además esto se agudizó a partir del proceso de militarización y de guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Calderón. Entonces, en el caso mexicano, también este proceso de desmantelamiento del antiguo Estado, que no fue acompañado de un proceso de reforma y modernización, lo que ha hecho es que tengamos un Estado pues, que si no es fallido, que ni siquiera llega a ser fallido, es un Estado extraordinariamente fallón. Entonces, y esa es la circunstancia en la que llega México, no solo a la epidemia, sino también al cambio de gobierno de 2018, que en lugar también de consolidar los aspectos positivos de la transformación política que había comenzado el país desde principios del siglo XXI, lo que ha hecho es desmantelar muchos de esos avances sin sustituirlos por otra cosa que no sea la recomposición de redes de clientelas y el fortalecimiento de la estructura del sistema de botín en manos de la nueva coalición política. Entonces, efectivamente, cuando estalla esta crisis, hay una crisis política en el mundo que por supuesto la crisis de la pandemia lo que está haciendo es agudizar. Y frente a esto lo que tenemos es, por un lado, las sociedades abiertas enfrentando la crisis con determinadas estrategias, cada una por su lado, mientras que por el otro están los estados que han desarrollado mecanismos más autoritarios, totalitarios y dictatoriales para enfrentar la crisis. Cuando estalla la crisis en China, una de las cuestiones que ha estado más discutida hasta ahora en nuestro entorno es precisamente el hecho de que China ocultó la existencia de la epidemia y que tardó en reaccionar precisamente por sus mecanismos extremadamente rígidos y por la falta de fluidez en la información, pero también por sus mecanismos dictatoriales de partido único, donde la autoridad teme cualquier cuestionamiento y que esto pudo haber agravado la propagación de la epidemia, ¿no? De esto se ha escrito mucho, se ha hablado muchísimo y por supuesto que este es uno de los puntos que habrá que analizar cuando pase la crisis y veamos cómo han respondido los distintos estados frente al asunto. Entonces, por un lado está la respuesta tardía de China, pero después la respuesta extraordinariamente autoritaria con la que enfrentó la epidemia, cerrando y restringiendo las libertades en el grado extremo y exacerbando la vigilancia de sus poblaciones, ¿no? Y por el otro lado están las democracias más avanzadas que en un primer momento parecen haber respondido de manera titubeante frente a la epidemia, pero que por el otro lado parece hasta ahora
que han logrado una mejor respuesta social frente a las medidas tomadas, en la medida en la que son comunidades políticas con una mayor legitimidad de la ley, de la autoridad estatal y con una mayor disciplina social. Entonces, estos son, digamos que son los polos extremos. ¿Qué queda en medio? Que quedan en medio los estados como el mexicano o el brasileño, que son estados débiles, con una débil legitimidad política, con una débil legitimidad del orden formal y con una enorme desconfianza de las sociedades frente a los dictados de la autoridad. Entonces, una de las cosas que habrá que evaluar cuando termine la crisis, cuando esto haya pasado, que va a ser un periodo largo de reacomodo social en todo el mundo, habrá que evaluar cuáles han sido los estados que han reaccionado mejor frente a la crisis y cuáles han sido los que han reaccionado de peor manera, y por supuesto esto se podrá evaluar a partir de los resultados de lo que quede una vez que la crisis haya pasado. Pero esto también, es decir, aquí tenemos veremos claramente el conflicto entre democracia y autoritarismo, ¿no? Cómo responde la democracia y cómo responde el autoritarismo frente a una situación extrema e inédita como es esta crisis sanitaria. Pero también una de las cosas que está hoy en jaque y que tendrá que ser discutida y revisada enormemente una vez que se vaya restableciendo la normalidad, es el orden mundial que se fue construyendo después de la Segunda Guerra Mundial con los organismos internacionales que se crearon en torno al sistema de Naciones Unidas. Una de las cosas que podemos ver ya desde ahora es que la Organización Mundial de la Salud ha tenido una respuesta muy mala frente a la crisis. Primero porque sus dictados son sospechosos de parcialidad, ha sido acusada enormemente de haber solapado a China y de haber encubierto la gravedad de la epidemia en China. Las medidas que ha difundido han sido enormemente cuestionadas, pero sobre todo lo que ha mostrado es una enorme debilidad para conseguir una acción colectiva mundial en torno a la epidemia. Entonces, ese orden mundial, bueno, por supuesto, el resto del conjunto del sistema de Naciones Unidas se ve también paralizado frente a la epidemia, sin ninguna intervención, sin ninguna capacidad real de intervención frente a lo que está ocurriendo, y su órgano fundamental para estos temas, que es la Organización Mundial de la Salud, está mostrando todas sus debilidades. Entonces, una de las preguntas que quedan en el centro en estos momentos es si una vez que pase la crisis, vamos a ver un proceso de mayor integración mundial o un retroceso hacia posiciones cada vez más nacionalistas y de reclamo de mayor soberanía frente a cualquier tipo de intervención del orden mundial. Entonces, por supuesto, como ya decía antes, en este tema, en esta cuestión de la integración versus el aislamiento, la Unión Europea va a ser uno de los puntos sobre los que va a haber que prestar atención. Si la Unión Europea ya estaba en crisis, como dije antes, como el producto de la crisis económica de 2008 y el impacto que tuvo esto sobre los países del sur de Europa y el encastillamiento de los países del norte frente a la solidaridad que deberían tener respecto al sur, con la crisis que está viviendo, que va a vivir el mundo, que ya estamos viviendo, la crisis económica derivada de la epidemia, la Unión Europea va a volver a ponerse en jaque. Y ya estamos viendo cómo no es un mecanismo lo suficientemente fuerte como para generar solidaridad entre el norte y el sur,
Como estamos viendo cómo Holanda, por ejemplo, los Países Bajos se niegan, ponen obstáculos enormes a que haya un gran programa de rescate europeo para los países más afectados por la crisis, como los mecanismos de solidaridad y unión no mostraron flexibilidad frente a la crisis, como este proceso largo de disolución de las fronteras que habíamos visto desde el Tratado de Maastricht en 1992 y después cuando se estableció Schengen y los acuerdos aduaneros comunes, etcétera, como todo ese proceso que había sido lento, pero que había avanzado sustancialmente para ir disolviendo las fronteras en Europa, de pronto se echa para atrás de la noche a la mañana. Las fronteras que se habían disuelto reaparecieron con la epidemia, ¿no? Leía un artículo sobre lo que ha ocurrido en la frontera entre Francia y Alemania, donde las viejas fronteras ya eran absolutamente inexistentes en comunidades que históricamente han estado unidas, y que de pronto habían ya, que ya no tenían fronteras entre ellas y que de pronto vieron reaparecer los puestos fronterizos de la noche a la mañana. Y esto se reprodujo por toda Europa, ¿no? Es decir, en lugar de que viéramos una respuesta europea frente a la epidemia, lo que ha ocurrido es respuestas nacionales que han echado para atrás mucho de la integración que se había avanzado. Entonces, y si eso ocurre en la Unión Europea, por supuesto que esto es mucho más acusado en cualquier otro proceso de integración regional, en cualquier otro proceso de cooperación internacional, ¿no? Entonces, si la Unión Europea había vivido ya un gran golpe con la salida del Reino Unido a finales del año pasado, a principios de cuando se concreta ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ahora el golpe que está viviendo con la epidemia es todavía mayor. Bien, y por supuesto, esto afecta a todos los procesos, como decía yo, de integración regional que existen en el mundo. Pero, ¿cuánto cambiará el mundo con la crisis? Yo creo que este es un tema que debe ser el centro de la reflexión. ¿Cuánto cambiará el mundo? ¿Qué mundo va a quedar después de la crisis de la pandemia del COVID-19? Por supuesto, hay quienes han dicho que vamos a vivir grandes cambios en la estructura internacional, en las estructuras estatales. Yo siempre, con excepción de los grandes cataclismos bélicos, creo que los cambios son siempre en el margen, son graduales. Y lo que vamos a ver es más bien un proceso, como dice el artículo que les compartí de Richard Haass, más bien un proceso de aceleración de procesos que ya vienen desde antes, ¿no? En primer lugar, lo que les decía hace un momento, es importantísimo que veamos que las respuestas a la crisis han sido nacionales o locales más que internacionales. Es decir, finalmente, frente a una circunstancia tan grave como la que estamos viviendo, las respuestas siguen siendo respuestas estatales, locales, tradicionales. Y las sociedades siguen estando dominadas, integradas, a pesar del enorme proceso de globalización y de todo lo que en los últimos 30 años se ha puesto como un proceso irreversible de globalización en el cual los estados nacionales van perdiendo soberanía y capacidad en la medida en la que avanzan los mercados, que son los que acaban imponiendo sus reglas al conjunto del mundo. Al final de cuentas, frente a una crisis de esta magnitud, lo que estamos viendo son respuestas nacionales e incluso respuestas locales. No ha habido una respuesta internacional a la crisis.
¿no? Es decir, la cooperación internacional ha sido marginal en la crisis, mientras que han sido las respuestas nacionales las que han predominado, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir, creo yo, en los procesos de recuperación. La recuperación va a depender de las respuestas nacionales, de la manera en la que los estados respondan frente a la crisis. No veo yo, fuera de lo que pudiera avanzar en los acuerdos en la Unión Europea para que haya un programa de rescate con fondos europeos, y que ha sido enormemente cuestionado, como mencionaba yo hace un momento, no veo yo respuestas internacionales a la crisis en puertas. Entonces, pues bueno, lo que vamos a ver es que cada estado se va a acabar rascando con sus propias uñas, y unos pues tienen, por supuesto, unas uñas más largas que otros, ¿no? En el sentido que tienen muchos más elementos para la recuperación, para salir de la crisis enorme, de la secuela económica de la crisis sanitaria, mientras que otros estados van a mostrar su enorme debilidad, y esa debilidad incluso puede hacerse cada vez más grave. Y por supuesto, también lo que va a reflejar es una profundización de procesos que ya vienen ocurriendo en el mundo desde el principio del siglo, ¿no? Creo yo que si ya el siglo XXI, había ido mostrando un proceso de transformación en el orden mundial donde la hegemonía de los Estados Unidos se ha ido debilitando enormemente, la crisis lo que va a hacer es acelerar ese proceso. Desde principios de siglo, lo que ha ocurrido es que el sueño americano, la idea de que el modelo norteamericano era el modelo más exitoso de sociedad, y que era muy, muy vigoroso fuera de los Estados Unidos, desde principios de siglos esta idea se ha ido debilitando, ¿no? En buena medida porque la sociedad norteamericana se ha transformado enormemente, se ha vuelto mucho más plural, diversa, y por supuesto porque se ha hecho evidentes las enormes debilidades del arreglo social norteamericano, su enorme desigualdad interna, su incapacidad para reducir la desigualdad social, los abismos de desigualdad económica que existen en la sociedad norteamericana, sus altos grados de violencia relativa. Por supuesto, si los medimos con México, Estados Unidos es un país muy poco violento, pero si se mide a Estados Unidos con las sociedades abiertas del mundo, con los 25 países desarrollados del mundo, pues Estados Unidos acaba siendo el país más violento entre esos 25 países más desarrollados. Es el país que menos ha tenido capacidad de reducir su violencia interna. Es un país que está armado hasta los dientes, pero que además vive procesos de violencia social muy fuertes. Su empantanamiento político, es decir, el modelo norteamericano que desde finales del siglo XVIII pareció como el modelo democrático a seguir, pues hoy se ha quedado muy atrás frente a los avances de las sociedades democráticas europeas, y vive procesos constantes de empantanamiento, de conflicto en su sistema bipartidista, que dificulta enormemente la gobernabilidad, por lo menos del gobierno federal, y que por supuesto pues, hacen evidente las debilidades de su modelo político. Están también las secuelas de la crisis económica de 2008, es decir, Estados Unidos salió de la crisis económica con un periodo largo de crecimiento, que finalmente acaba ahora con la crisis provocada por la pandemia, pero un crecimiento que lo que ha hecho es exacerbar la desigualdad, ¿no? Es decir, un crecimiento que ha concentrado enormemente la riqueza y que ha dejado al margen a muchos grupos importantes de la sociedad norteamericana. Por supuesto, también la epidemia de opiáceos que ha vivido los Estados Unidos, es decir, como la epidemia de opiáceos que parece no haber aprendido nada de lo que aprendió el mundo en términos de política de drogas con las epidemias de opiáceos de las décadas de los 80, 70 y 80 en Europa,
de los cuales hay un enorme aprendizaje de cómo manejar las epidemias de opiáceos, y sin embargo los Estados Unidos han mostrado una enorme incapacidad para aprender de esas crisis previas y han manejado muy mal su crisis de opiáceos, y por lo tanto esta crisis ha sido, también ha mostrado las enormes debilidades del Estado norteamericano para enfrentar este tipo de problemas sociales. Entonces, Estados Unidos llega a esta crisis en circunstancias de debilitamiento de su posición internacional, que además han sido enormemente agudizadas por la presidencia de Donald Trump. Donald Trump, que llega con un discurso aislacionista que pone en el centro la política interna, que quiere sacar a Estados Unidos de los conflictos mundiales en los que está metido, con la idea de que esa presencia de Estados Unidos en el escenario mundial, en lugar de fortalecer a Estados Unidos, lo que hace es debilitarlo, y que poner a los Estados Unidos, America First, en el centro, es lo que le daría una nueva fortaleza a los Estados Unidos, una receta que parece en realidad errónea, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos lo que está haciendo es dejar de tener un papel relevante a la hora de dirigir la acción colectiva mundial frente a crisis de esta magnitud. Entonces, frente a esto además está el ascenso de China como la gran economía mundial emergente. Ya es la segunda economía del mundo, pero ese lugar de China como segunda economía del mundo no puede ocultar el hecho de que es un país extraordinariamente desigual, con un Producto Interno Bruto per cápita bastante bajo, que tiene una enorme desigualdad económica y social interna, y que además es un modelo dirigido por un partido único que ha puesto por delante el crecimiento económico y que ha sido muy exitoso en sacar a millones de personas de la pobreza, pero con un control político férreo, con una vigilancia social extraordinaria, y que por supuesto está muy lejos de ser una sociedad abierta. Entonces, frente a eso, frente al debilitamiento de Estados Unidos, lo que está creciendo es China, aunque por supuesto que también China va a vivir consecuencias muy graves con esta crisis. Y frente a China, que durante todos las primeras décadas, las últimas décadas del siglo XX, la última década del siglo XX y las primeras 2 décadas de este siglo, lo que parecía es que se iba a dar un proceso de complementariedad económica cada vez mayor entre los Estados Unidos y China. Lo que está imperando ahora, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, es la idea de que lo que hay que hacer es desemparejar a las dos economías, ¿no? Y entonces está todo este avance de las ideas de que la codependencia económica y tecnológica con China es enormemente peligrosa, porque si se avanza, por ejemplo, en el 5G con China, pues China lo va a usar para el espionaje, para la vigilancia, etcétera. Y entonces, por supuesto, han ido predominando las visiones impulsadas por Trump, de que lo que hay que hacer es desemparejar a la economía de los Estados Unidos respecto a la economía de China, y que lo que hay que hacer es fortalecer a Estados Unidos con sus propias cadenas productivas, aislarlo más del mundo para hacer que la economía de Estados Unidos vuelva a ser autosuficiente. Y entonces esto, por supuesto, tiene un efecto disruptivo en el proceso de integración económica mundial que habíamos estado viviendo. Y esto afecta directamente a la construcción del orden mundial. Entonces, y por supuesto, también está esta actitud
de Estados Unidos no es única en Estados Unidos, ¿no? Es una actitud que distintos países en el mundo, distintos dirigentes políticos en el mundo han adoptado, ¿no? Es decir, esta actitud en la cual lo que hay que hacer es volver hacia adentro, volver a la idea antigua de soberanía, volver a consolidar la economía nacional frente al mundo. Es una idea que está de nuevo en boga en muchas regiones. Y por supuesto, esto va a tener efectos importantes en la recomposición de la economía mundial una vez que se salga o en el proceso de salida de esta crisis. Que no hay que olvidar que los indicadores que estamos viendo ahora es que el resultado económico de esta pandemia va a ser una crisis económica de una magnitud que no se había visto desde 1929. Y por lo tanto las salidas van a tener que, la salida va a tener que tener respuestas estatales muy importantes. Pero ¿qué va a pasar entonces con el comercio mundial y con los mercados mundiales que hoy se han paralizado o que se han debilitado enormemente? Pues sin duda alguna el comercio mundial se va a reactivar. Pero ¿hasta qué grado se va a reactivar en los términos en los que lo conocíamos? O que habíamos ido viendo durante los últimos 30 años. Habíamos ido viendo un comercio mundial en el cual los gobiernos tenían cada vez menos injerencia y menos peso. Un comercio mundial dominado por las lógicas de mercado más que por las lógicas políticas. Es muy probable que lo que veamos en la salida de la crisis sea una reactivación del comercio mundial, pero con una presencia mucho mayor de la política y de los gobiernos y con un dirigismo político mucho mayor que no sabemos qué efectos pueda tener, ¿no? Y en la medida en la que esta presencia estatal va a ser cada vez más reclamada por las sociedades, es muy probable que lo que veamos sea que en los distintos países avance la recesión democrática. Porque efectivamente, ¿cuál ha sido el efecto de la crisis sobre las sociedades? Si ya habíamos visto con la crisis económica de 2008 una reacción social terriblemente negativa frente a la inmigración, frente a los refugiados, frente a los derechos humanos, ¿no? El temor que ha desatado la epidemia a las infecciones, ¿no? Y, por supuesto, los tremendos efectos económicos que va a tener la crisis, por ejemplo, sobre el empleo, es muy probable que lo que generen sea una reactivación del nacionalismo, de la xenofobia, del ensimismamiento de las sociedades. Es decir, en lugar de que veamos el proceso que esperábamos de debilitamiento de las fronteras y de construcción de solidaridades interregionales, es muy probable que lo que veamos sea una reactivación del nacionalismo, una exacerbación de la xenofobia y un reclamo al Estado para el aislamiento. Y esto puede venir de las propias sociedades asustadas por la epidemia y afectadas terriblemente por el desempleo y por la destrucción de la riqueza. Porque evidentemente el resultado más evidente de la pandemia va a ser un proceso de destrucción de la riqueza que va a ser brutal. Y con además, también vamos a ver por el otro lado un reclamo al Estado para que cierre las fronteras, para que impida la inmigración, para que rechace a los refugiados. Pero por el otro lado vamos a ver estados que se van a ver tremendamente afectados por la crisis económica. Si ya teníamos estados debilitados, estados fallidos o estados fallones, como el mexicano, es muy probable que lo que veamos después de la crisis sea estados más débiles y que veamos cada vez más estados fallidos en distintas regiones del mundo, sobre todo en lo que más nos importa a nosotros, que es Latinoamérica. Si los estados latinoamericanos no vivieron
igual que como el mexicano, un proceso de reforma y modernización que los hiciera cada vez más eficaces y que permitiera su legitimación frente a sus sociedades, la crisis económica lo que va a ser debilitarlos cada vez más. Vamos a tener estados endebles, débiles, que no van a tener capacidad para enfrentar la enorme crisis social que va a derivar de la crisis económica. Creo yo que esto va a ser especialmente agudo en la región latinoamericana, donde vamos a ver una exacerbación de la violencia, de una violencia anómica, incontrolada, con estados que van a ser incapaces de enfrentarla. Y por supuesto, un proceso de empobrecimiento mayor de la población. Si América Latina es hoy la región más desigual del mundo, esta desigualdad va a tender a exacerbarse con esta crisis y con el proceso de deterioro estatal que muy probablemente vamos a vivir. Por supuesto, esto va a dar como resultado el fortalecimiento de la violencia no estatal. Si vamos a ver cada vez más fenómenos de violencia no estatal en distintas regiones del mundo, y en América Latina esto va a ser especialmente agudo. Si en México hemos vivido en los últimos 13 años un proceso de crecimiento de la violencia homicida de dimensiones que no se conocían desde la época de la guerra civil que conocemos como Revolución Mexicana, esto no creo que veamos que disminuya en los próximos años. Por el contrario, creo que frente a un Estado que no ha sabido construir sus capacidades y que se va a enfrentar a una crisis fiscal muy seria en la medida en que la economía va a decrecer y la capacidad recaudatoria del Estado, que de por sí siempre ha sido muy débil, no se va a recuperar. Entonces lo que vamos a ver es una incapacidad estatal para enfrentar los fenómenos de violencia. Y si a esto se le suma la renuencia a construir capacidades estatales locales, específicas, técnicamente bien capacitadas, etcétera, pues lo que va a ocurrir es que en lugar de que veamos en los próximos años disminuir la violencia, lo que vamos a ver es un crecimiento exponencial de esto. Por el otro lado, está la presencia de los países iliberales que ya tienen un peso específico muy importante en el mundo. El caso de Rusia, el caso de Irán, Corea del Norte con sus armas atómicas, van a tener un papel relevante en lo que viene después de la crisis. ¿Qué va a pasar en Rusia? Evidentemente, creo yo que las esperanzas de un proceso democratizador en Rusia que transformara la autocracia en una sociedad abierta se van a alejar. Vamos a ver muy probablemente el fortalecimiento de Putin, ya su entronización abierta como dictador en los próximos tiempos, en la medida en la que va a aparecer como la única salida frente a una crisis económica marcada por el desplome de los precios de petróleo y del gas, que van a hacer que Rusia se quede sin los recursos económicos que hoy tiene. Si Irán había vivido un proceso de liberalización pequeño, contradictorio durante los últimos años, con una reactivación de su sociedad civil para enfrentar la dictadura islámica, esto yo creo que difícilmente se va a sostener. Aunque, por supuesto, desde la perspectiva optimista, habrá quienes planteen que estos regímenes autoritarios, cerrados y liberales también van a enfrentar su incapacidad para resolver los problemas sociales derivados de la crisis y que esto los pueda acabar debilitando. Si esto ocurre, que también es un escenario posible, el problema es que no parece estarse abriendo paso a alternativas
frente a estos regímenes, alternativas democráticas y pluralistas, porque el efecto de la crisis puede ser tremendo sobre las propias dinámicas sociales, ¿no? Y entonces, en la medida en la que se abren paso, parecen abrirse paso mucho más las soluciones nacionales y la cerrazón local como opción para salir de la crisis, pues entonces los retos globales van a quedar abiertos. El reto global más importante que están enfrentando nuestras sociedades es sin duda el reto ambiental. Este reto ambiental que una y otra vez se elude en la medida en la que parece algo del futuro, ¿no? Es algo que está en el horizonte, pero que está ahí y que por lo tanto no es un tema que le urja a los estados nacionales resolver en el corto plazo, porque el horizonte político es de corto plazo y por lo tanto se puede patear hacia adelante el tema ambiental. Y el tema ambiental es un tema que, por supuesto, es un tema que se tiene que abordar de manera global, si se cumple este pronóstico pesimista que estoy planteando, donde lo global se va a debilitar en los próximos años y donde lo que va a predominar es la defensa de lo nacional. Por lo tanto, el reto ambiental no va a ser enfrentado con los instrumentos necesarios para que realmente se aminore el impacto que va a tener cada vez más en las próximas décadas. Entonces, si lo que se necesita para enfrentar el reto ambiental es una comunidad internacional fortalecida con procesos de toma de decisiones globales, pero lo que está abriéndose paso son las respuestas nacionales, pues entonces lo que vamos a ver es que la aspiración de una comunidad internacional capaz de enfrentar este reto va a ser simplemente una entelequia. Por supuesto que muchos hemos compartido una utopía, es decir, hemos aspirado a un buen lugar mundial donde existe un orden internacional abierto, cooperativo, respetuoso de los derechos humanos, con políticas para enfrentar la migración, políticas positivas para enfrentar la migración, que la migración es un fenómeno que también se va a exacerbar en la medida en la que va a aumentar el número de estados que se debilitan y que fracasan. Frente al cada vez mayor número de estados fracasados, incapaces de resolver los problemas económicos y sociales de sus poblaciones, lo que vamos a ver es un aumento de la migración forzada en el mundo, pero que se va a enfrentar a estados que van a tener un reclamo social para evitar la llegada de esta migración. Y por lo tanto, ahí va a haber una fuente de conflicto internacional extraordinaria. Entonces, ese orden global al que aspiraríamos, ¿no? Que tuviera mecanismos y reglas para procesar la migración forzada y que tuviera además regulaciones comunes de integración, también un orden global que tuviera reglas comunes para el ciberespacio, para el avance de la tecnología, de las tecnologías de la comunicación, y ese orden mundial que tuviera una estrategia común para enfrentar el cambio climático, pues es un orden, esa utopía de ese orden mundial va a parecer que se va a disolver en el aire desde mi perspectiva, como resultado de esta terrible crisis. En lugar de que veamos como resultado de esta crisis un nuevo orden mundial que generara una nueva etapa de prosperidad como la que vivió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que hubiera sido a la que podríamos haber aspirado a principios de este siglo, tengo la impresión
de que lo que vamos a ver es, en cambio, un proceso de enorme dispersión del poder. Un proceso de aparición de agentes no estatales, de organizaciones criminales, de organizaciones con poder económico que van a exacerbar el conflicto. Y esto va a llevar a que se haga cada vez más difícil la existencia de consensos internacionales, sobre todo en la medida en la que la antigua hegemonía norteamericana se va a debilitar cada vez más y no hay en el horizonte ningún sustituto a esa hegemonía. Hay quienes ven una nueva era hegemonizada por China, pero no parece en el corto plazo que China tenga ninguna intención de sustituir a Estados Unidos como el nuevo conductor del orden mundial. Un conductor que, por supuesto, es enormemente cuestionable desde distintas perspectivas, pero que tenía además un consenso interno importante sobre el papel que debía jugar en el mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se presentó como el garante frente al avance del comunismo, y que esto se lo pudo vender a su sociedad, la clase política de los Estados Unidos, el poder real de los Estados Unidos se lo pudo vender a su sociedad durante todos los años de la Guerra Fría, pero que ahora ya no tiene ningún interés de estar vendiendo de nuevo hacia adentro un papel relevante en el mundo, y ya no tiene capacidad de ejercer ese papel en el mundo, y frente a eso no hay quien sustituya el papel conductor que llevó Estados Unidos durante todo el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que fue, como dice Eric Hobsbawm, la época dorada del crecimiento económico, la época dorada del capitalismo, cuando la economía mundial creció más que en ninguna otra época de la historia. Esa época dorada es prácticamente imposible que vuelva a partir de un orden mundial que tuviera las características de la utopía que he planteado. Y que además con retos tremendos, ¿no? Si hoy estamos viviendo una crisis económica brutal que va a durar años como producto de la epidemia, es muy probable que estas crisis se vuelvan recurrentes en la medida en que el cambio climático empiece a afectar cada vez más a las sociedades y a los países. Y entonces estamos en una situación en la que lo que está predominando es una enorme falta de consenso mundial, y entonces, y esto coincido también con Richard Haas en el texto que les envié, es muy probable que lo que veamos sea una situación más parecida a la que imperó en el mundo después de la Primera Guerra Mundial, a una situación parecida a la que imperó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? Pues un proceso de ensimismamiento nacional, de exacerbación del nacionalismo, de debilitamiento estatal, y por supuesto la crisis económica del 29 y después la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues yo lo que avisoro es que es una visión bastante pesimista, en la cual el orden internacional va a enfrentar enormes problemas, y vamos a vivir una situación más parecida a esa crisis del periodo de entreguerras que a la época de prosperidad producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y México? ¿Dónde está México hoy en estas circunstancias? Ya adelanté algunas cuestiones. México, por el lado positivo, ha vivido durante los últimos 30 años un proceso de democratización que acabó con el régimen autoritario y con el monopolio político del PRI. Hemos vivido un proceso de avance de la pluralidad y de construcción de instituciones, de reglas del juego democráticas muy importantes, pero con un proceso de debilitamiento estatal. Es decir, el viejo Estado corporativo, clientelista, basado en un sistema de botín extremadamente corrupto que definía al régimen del PRI,
no fue sustituido, como decía antes, por un Estado moderno, profesional, eficaz, que se corresponda con los avances en la pluralidad democrática de los últimos 30 años. Entonces, en cambio, lo que hemos vivido es un proceso de enorme debilitamiento del Estado. Si el orden, les envié también otro texto mío sobre este tema, un texto que publicó la Fundación Friedrich Ebert. Si el orden del régimen del PRI se basaba en un sistema de venta de protecciones particulares y negociación de la desobediencia, donde los agentes estatales locales negociaban la desobediencia de los distintos actores y vendían protecciones particulares pues, a las organizaciones de tráfico, de producción y tráfico de drogas, a los distintos grupos de interés, les vendían, incluso también a los empresarios legales. Lo que hacía el Estado mexicano era venderles protecciones particulares y negociar su desobediencia de la ley, donde el orden legal formal era bastante flexible en su aplicación y se aplicaba de acuerdo a la fuerza y a la capacidad negociadora de cada actor. Ese orden se comenzó a desmantelar en los últimos 20 años, sobre todo a partir de la decisión de Felipe Calderón de enfrentar a las organizaciones del crimen organizado de manera directa, y esto lo que implicó fue el desmantelamiento de esos equilibrios locales que habían servido de manera, por supuesto, muy corrupta, muy corrompida, pero habían servido de manera relevante para reducir la violencia. Si ustedes ven, México había vivido un proceso de reducción de la violencia sostenido desde la década de 1940, y esta reducción de la violencia había sido incluso más importante a partir de la década de los 80. En esto que el presidente de la República llama el periodo neoliberal. Si el periodo neoliberal empieza en la década de los 80, pues la mayor parte del periodo neoliberal fue especialmente eficaz para reducir la violencia en México hasta 2007. A partir de 2007 lo que hemos visto es un repunte brutal de la violencia homicida que se ha basado en una estrategia fallida por parte del Estado de militarización de la seguridad pública, de desmantelamiento de los órdenes locales, debilitamiento del orden local, que insisto, eran órdenes locales corrompidos, pero existían. Y lo que ha habido es un desmantelamiento de esos órdenes locales sin que sean sustituidos por un orden local eficaz, moderno, cercano a la gente y democrático. Y entonces ese proceso de desmantelamiento estatal lo que ha llevado es a que los vacíos que ha dejado ese desmantelamiento estatal sean ocupados por el crimen organizado, que sean ocupados por las organizaciones especialistas en controlar mercados clandestinos, que gracias a la prohibición de las drogas, además, habían logrado acumular suficientes recursos para reclutar ejércitos y armarse. Y una vez que tienen esa capacidad instalada de ejércitos y armas, lo que han hecho es enfrentar al Estado por el control territorial. Y el control territorial de las organizaciones criminales ha avanzado enormemente durante esta última década. En lugar de que la estrategia de guerra contra el crimen organizado los haya debilitado, lo que hemos visto es un avance del control territorial de las organizaciones criminales. Si bien estas además se han fragmentado y se han vuelto cada vez más violentas, también han avanzado en su capacidad de control territorial. Y entonces lo que antes eran organizaciones especializadas en mercados clandestinos, sobre todo en el mercado de drogas, ahora tienen capacidad para extraer rentas de la población a través de la venta de protección y del derecho de piso. Y frente a eso, lo que hemos visto es que en lugar de desarrollar capacidades estatales, locales, modernas, lo que se ha impuesto ha sido una estrategia de militarización que ha fallado.
la militarización ha sido una política fallida, evidentemente fallida, como lo muestra la exacerbación de la violencia. Entonces, y esto es reflejo de un proceso de debilitamiento del orden estatal que acaba siendo sustituido por el uso directo de la violencia, mientras que el orden estatal se deslegitima y muestra cada vez más incapacidad para mantener el orden. En esas circunstancias llega el gobierno de López Obrador y el gobierno que anunció un cambio de estrategia, anunció la desmilitarización, anunció la salida del ejército de las calles y sin embargo lo que ha hecho es más de lo mismo. Primero desmanteló lo poco que se había avanzado en la construcción de un cuerpo policíaco moderno, la Policía Federal. No ha hecho absolutamente nada para propiciar que los gobiernos locales desarrollen sus propias capacidades en seguridad y en presencia estatal con capacidades técnicas reales. Y por el contrario, lo que hizo fue crear una Guardia Nacional que no ha sido más que una entelequia para avanzar en la militarización, y ayer hemos visto un decreto presidencial que lo que hace ya es justificar abiertamente la presencia del ejército y de la marina en las tareas, en todas las tareas de seguridad del país. Es decir, en lugar de cambiar la estrategia, lo que ha hecho es ir a más de lo mismo. Y esto ha ido acompañado además de un debilitamiento aún mayor de las estructuras estatales que se habían ido abriendo paso durante los últimos 30 años para modernizar la gestión pública en este país. Se han dado palos de ciego, destruyendo capacidades instaladas para supuestamente sustituirlas por las de la Cuarta Transformación, pero que en realidad esto no ha tenido ningún efecto positivo sobre la presencia estatal en las distintas regiones del país, al contrario. Y por supuesto, si a esto se le suma la incapacidad del gobierno para generar condiciones adecuadas para el crecimiento económico. La crisis de la pandemia nos llegó ya en una situación de crisis económica. La economía mexicana, que había crecido de una manera terriblemente débil durante los últimos 30 años, y vemos lo que en realidad lo que ha vivido este país en los últimos 35 años es un estancamiento económico, porque si bien ha habido un ligero crecimiento del Producto Interno Bruto, este crecimiento del Producto Interno Bruto es inferior al crecimiento poblacional, ¿no? O en algunos años ha sido ligeramente superior al crecimiento poblacional. Entonces hemos vivido un proceso de estancamiento económico, pero ese estancamiento económico se está convirtiendo en recesión a partir de la llegada de López Obrador a la presidencia. Entonces, en esas circunstancias de recesión económica viene el impacto de la crisis económica que va a provocar la epidemia. Entonces, y la crisis económica, ya tenemos los primeros datos para ver que se va a reflejar en un crecimiento enorme del desempleo. Si la economía mexicana era una economía que funcionaba con niveles de desempleo relativamente bajos, aunque buena parte del desempleo era precario, de baja calidad e informal, lo que vamos a ver es un crecimiento del desempleo arriba del 10%, es decir, ya de 2 dígitos, y ese desempleo además va a estar acompañado de una caída en la capacidad adquisitiva del empleo formal, y esa crisis económica se va a reflejar en una profunda crisis social. ¿Qué va a pasar durante los próximos años? Pues a mí me parece que corremos un enorme riesgo también de recesión. Si vamos a vivir una recesión económica, corremos también el riesgo enorme de una recesión democrática. Hasta ahora, y el fallo de la Suprema Corte de Justicia
de ayer respecto al caso de Baja California es una buena señal. Hasta ahora las instituciones democráticas que se han venido construyendo a trompicones durante los últimos 30 años han más o menos resistido el embate centralizador y personalista del presidente. Sin embargo, no está claro que esto pueda seguir siendo así en las condiciones de deterioro económico y social que la crisis de la pandemia ha provocado. Como en muchos otros lugares del mundo, la crisis puede servir de pretexto para un intento de concentración de poder. En una circunstancia en la que además existe una oposición tremendamente débil. Si algo ha ocurrido durante este año y medio de la presidencia de López Obrador es que los partidos que habían sido los protagonistas del proceso de cambio democrático a partir de la década de los 90, simplemente se han desfondado. Se han desfondado, no tienen liderazgos atractivos, no tienen propuestas que movilicen a la sociedad. Entonces, buena parte de la fortaleza de López Obrador ante la opinión pública es producto de la ausencia de oposición. Una oposición sin ideas, sin proyectos, sin liderazgos y sin capacidad de atracción de apoyos sociales en la medida en que está extraordinariamente alejada de la sociedad. Si algo ha caracterizado la política mexicana del siglo, ha sido la animadversión social frente a los partidos políticos, que no es un fenómeno solo mexicano, es un fenómeno mundial. Los partidos se presentan cada vez como organizaciones más lejanas a la sociedad, pero en México esta crisis de los partidos es especialmente aguda y se ha exacerbado a partir de las elecciones de 2018. Y no hemos visto un proceso de recomposición política que sea capaz de presentar opciones, no una opción, sino opciones distintas frente al proyecto de López Obrador. Y con esa debilidad de la oposición y la estrategia de López Obrador de fundamentar su control a partir de las clientelas a las cuales les está dando transferencias en efectivo y que evidentemente va a seguir siendo su estrategia en los próximos años, es muy probable que lo que veamos sea, por supuesto, no el apoyo mayoritario tremendo que tuvo en 2018, pero sí un apoyo sustancial para consolidar un proyecto personalista, centralizador, que pueda acabar desmantelando mucho lo que hemos avanzado durante los últimos 30 años. Y no por virtud de López Obrador, sino por falta de una oposición con proyecto, por falta de articulación de una respuesta frente a lo que está ocurriendo. Y en las circunstancias de la crisis económica, donde evidentemente los recursos se van a concentrar en mantener aceitadas las redes clientelares, las redes políticas clientelistas del actual gobierno, lo que podemos ver una recesión democrática muy seria en los próximos años. Por supuesto que esto no está labrado en piedra, no es un destino que sea inevitable. Y por supuesto que todos estos escenarios que he planteado no son más que escenarios hipotéticos, no hay ninguna bola de cristal que nos garantice que así son las cosas, porque puede ocurrir lo contrario, es decir, puede ocurrir que la propia gravedad de la crisis impulse emociones solidarias y cooperativas, y puede también ocurrir que en el mundo surjan voces que llamen a la construcción de un orden mundial más sólido, que reclamen en Europa el fortalecimiento de la Unión Europea, que veamos que el impacto electoral de la crisis que haga caer a personajes como Trump, que no se reelija este año,
o que afecte la fortaleza de personajes como Putin, precisamente porque la crisis despierte una nueva vitalidad social. Eso también podría ocurrir. También podría ocurrir en México que los hierros enormes de este gobierno y su incapacidad para gestionar la crisis movilicen nuevas fuerzas sociales y que estas fuerzas sociales propicien una transformación y nuevos acuerdos que nos hagan superar este bache amenazadoramente autoritario en el que estamos metidos. Pero tiendo a ser pesimista, porque creo que lo que va a predominar es el miedo, lo que va a predominar es una reacción social de encono como producto de una crisis económica que va a afectar enormemente a la población, que va a generar un sufrimiento muy grande en las sociedades. Vamos a ver, ya estamos viviendo sufrimiento, pero ese sufrimiento se va a exacerbar en los próximos meses y los próximos años, en la medida en la que las economías se van a caer. Estamos viendo ya cómo está aumentando el porcentaje mundial de la población que no tiene acceso a los alimentos necesarios para la subsistencia, ¿no? Y vamos a ver cómo esto crece durante los próximos meses y años. Y creo que en lugar de que esto lleve a un impulso positivo en la transformación social, va a ir en un sentido regresivo, en un sentido de ensimismamiento nacionalista, de ensimismamiento localista, y por supuesto, esto puede ser fácilmente aprovechado por los demagogos, por estos políticos que llamamos populistas, que lo que hacen tradicionalmente es aprovechar la manipulación de las emociones sociales. En lugar de que veamos el avance de la política racional, en lugar de que veamos el avance de la construcción de una institucionalidad global que sea capaz de hacerle frente a los grandes retos que va a plantear el cambio climático y la crisis económica producida por la epidemia. En lugar de que en México veamos un proceso de fortalecimiento de la pluralidad democrática que lleve a que existan opciones políticas que dirijan el proceso hacia una modernización y transformación del Estado para adecuarlo a los nuevos retos y que nos lleven a avanzar hacia una sociedad abierta donde haya acceso a la organización económica, a la organización política, a la organización social. Creo yo que esta crisis va a tener un impacto muy negativo sobre los ánimos sociales y este impacto negativo sobre los ánimos sociales es fácilmente aprovechable por los demagogos y por los populistas. Ese es el gran reto que nos enfrentamos. Por supuesto que esto, como decía yo, no es irreductible, no es inevitable. En todo caso, tendría que ser un llamado de atención para movilizar las fuerzas sociales contrarias a esta tendencia, ¿no? Para movilizar los ánimos sociales contrarios a esta tendencia, para hacer un llamado para la construcción de opciones solidarias, cooperativas, que permitan enfrentar los retos que va a vivir la humanidad en los próximos tiempos de una manera mucho más racional. Un llamado también a revalorar el conocimiento técnico, revalorar el papel de la ciencia y su impacto sobre las formas de vida de la sociedad. Sin embargo, lo que hemos visto es que si bien los gobiernos han tenido que ceder, en algunos casos, no en todos, y no todos los gobiernos, ante los llamados de la comunidad científica que está planteando salidas a la crisis sanitaria, esto que ha sido importante frente a la crisis sanitaria, ya estamos viendo cómo se revierte. Ya estamos viendo cómo se agota este primer impulso
de reconocimiento del papel de la ciencia para enfrentar la pandemia, y se están abriendo ya en la medida en la que el impacto de la pandemia sobre la economía se exacerba. Lo que estamos viendo es cómo ya están revitalizándose las fuerzas que llaman ya a acabar con el confinamiento, ya a la apertura, a la reactivación, como en Estados Unidos ya varios estados han decidido echar atrás las medidas impulsadas por la comunidad médica, y estamos viendo cómo ha habido reacciones como las del presidente de Brasil totalmente contrarias a la comunidad científica. Aquí mismo ha habido una actitud ambigua frente a las salidas científicas, y es muy probable que las visiones razonables se vean opacadas por la histeria exacerbada por el miedo. Bueno, yo con esto pararía para que abriéramos el diálogo y pudiéramos conversar ya con todas las... Ha habido muchísimas preguntas que han estado llegando y que creo que sería importante abordarlas. No sé si estén de acuerdo. Claro, Jorge Javier, muchas gracias. Y a la última pregunta, sí es muy buen tuitero Jorge Javier, y lo encuentran como Giorgio Romero. Giorgio Romero, muy buen tuitero. Jorge Javier, hay un montón de preguntas, te las voy a ir echando, agrupándolas un poco en el orden que vinieron llegando. De acuerdo. Estando de acuerdo contigo en que evidentemente hay agendas que son globales, es decir, la exigencia del respeto a los derechos humanos, el tema de migración y refugio, el cambio climático, la prevención de atrocidades, y aquí aprovecho para hacer un anuncio. La semana próxima tenemos la sesión dedicada a prevención de atrocidades en este mundo que se viene enfrente, con Mariana Salazar, que por ahí anda. Es decir, todos estos temas en el escenario que planteas tú y en el escenario actual, vamos, porque no es de que la pandemia ha venido a golpear esto como si antes estuviese siendo atendida esta agenda. El Consejo de Seguridad tiene años de inoperancia. Totalmente. Y las atrocidades ahí están. No hay respuestas globales a migración y refugio. Cada vez los derechos humanos son en lo local, pero la agenda climática nos va a reventar en la cara. Entonces, seguramente, si no hay respuesta pronto, llegaremos al incendio, y entonces entraremos en un escenario similar al que vivimos ahora, esperemos que con una clase política distinta. Coincido contigo en que hoy en día estamos enfrentando esta crisis en el peor momento del liderazgo político global, con instituciones multilaterales debilitadas. Existe esa posibilidad que planteas al final de que la crisis lleve a que estos gobiernos, ante la ineficacia que demuestren, salgan de gobierno. Es decir, que hoy en día no veamos a Putin, a Trump y a Boris Johnson discutiendo el futuro del planeta, y veamos otro tipo de liderazgos. Yo lo dejo ahí. Estoy de acuerdo contigo que está la posibilidad, pero quién sabe qué pase. Te junto dos preguntas. Javier Sicilia en la primera sesión hablaba de que el Estado es el que está muerto. Es decir, hoy estamos regresando al fortalecimiento del Estado como única alternativa ante lo multilateral que no funciona. Pero el regreso al Estado es el regreso a una institución nacida en el 18, a como más o menos la conocemos hoy, pero es una institución que ya dio de sí. O reinventamos al Estado, porque si lo que buscamos es regresar a ese Estado sólido, que nos entregue soluciones, parecerá que no será la solución. Y eso lo junto con, si existe la posibilidad, y ya lo decías, de que ante el debilitamiento de Estados Unidos estemos ante una posibilidad de un mundo con varias hegemonías. Me parece interesantísimo esta cuestión de la muerte del Estado muerto. Efectivamente, el Estado como la organización con ventaja competitiva en la violencia, que controlaba un territorio, ponía las reglas en ese territorio y monopolizaba el orden, se ha debilitado enormemente en los últimos tiempos. Pero el problema es que no hay alternativa, no ha aparecido una alternativa.
No han aparecido alternativas. Hay, por supuesto, muchísimas utopías bucólicas, ¿no? De un nuevo orden cada vez más local, pero que ese orden local sea más armonioso con el medio ambiente. Sin embargo, lo que estamos viendo es que ante el debilitamiento del Estado, lo que están surgiendo son expresiones de violencia no estatales que amenazan de manera tremenda a las sociedades. En México lo vemos con el crimen organizado, pero en otras regiones del mundo no solo es el crimen organizado, ¿no? La violencia étnica, la violencia religiosa, los intentos de control, bueno, lo que vimos durante la última década con el surgimiento del ISIS en Medio Oriente. Bueno, esas nuevas expresiones de violencia que surgen ante el hundimiento de los órdenes estatales tradicionales son mucho más amenazantes que esperanzadoras, ¿no? Es decir, ¿qué va a sustituir ese antiguo orden? Ojalá pudiéramos avanzar hacia lo que pensábamos hace 30 años que era el futuro, ¿no? La integración regional con distintos polos. Parecía que Europa iba a surgir como un nuevo polo que iba a contrapesar a Estados Unidos y que lo iba a contrapesar además con un orden mucho más solidario y cooperativo. Y hoy estamos viendo que, al contrario, lo que está pasando en Europa es el renacimiento de las fortalezas estatales y partes importantes de la sociedad que lo que exigen es la vuelta al viejo Estado nacional, local o incluso mucho más particularista, ¿no? Como en Italia las tensiones localistas, el norte frente al sur, insolidarias además, pues, reclamos de insolidarios, porque lo que ocurre en Italia o lo que ocurre en Cataluña es la rebelión de los ricos contra los más débiles, ¿no? Y entonces, ese es el gran problema, que efectivamente el Estado como lo conocimos cuando estudiamos ciencia política, tradicionalmente está debilitándose y se está descomponiendo, y sin embargo no surgen las opciones que pudieran restablecer un orden mucho más solidario. Es decir, ¿qué mecanismos vamos a desarrollar para reducir la violencia? Porque lo que a ti te preocupa, que también me preocupa a mí centralmente, las atrocidades, las violaciones de los derechos humanos, los crímenes atroces, la migración provocada por el hambre, están ahí y requieren de respuestas que son respuestas capaces de reducir la violencia y de reencauzar esos conflictos. Y eso es lo que no está surgiendo por ningún lado, ¿no? Ya el orden que surgió de la Segunda Guerra Mundial, como tú bien lo decías hace un momento, hace mucho que demostró su ineficiencia, su incapacidad para enfrentar estos retos, pero lo que hay es el vacío. Entonces, mi temor es que lo que veamos sea el avance de la atrocidad, el de la violencia, de las guerras locales, y que frente a eso no haya ya capacidades estatales para detenerlo. Y esa violencia, es una de las siguientes preguntas, ¿no generará un caos social suficiente como para empujar o irnos hacia el polo de lo ultralocal o el fortalecimiento de instituciones o mecanismos multilaterales que hoy, al debilitarse, entonces necesita salir el Estado? Es decir, ¿el caos traería después eso? Ojalá, pero yo creo que va a ser un proceso largo. Sí. Es decir, además, una cosa que me faltó, que me salté, pero que quería tocar, es el papel que han jugado a lo largo de la historia las epidemias, precisamente en el colapso de los estados y de los órdenes establecidos, ¿no? Entonces, claro, era una epidemia mucho mayor y con un conocimiento mucho más precario, pero la gran epidemia de 1348 lo que hizo tuvo un impacto tremendo en la descomposición del antiguo orden y llevó a un largo periodo de inestabilidad y guerras civiles, rebeliones campesinas, que finalmente dieron como resultado la consolidación de los estados
en el siglo XVII, ¿no? De estos estados nacionales de los que ahora están en crisis. Una posibilidad es que esta epidemia y la crisis ambiental sean el detonante de la descomposición final de este tipo de orden, y evidentemente algo tendrá que surgir para sustituirlo. Pero el proceso de sustitución ojalá fuera un proceso de sustitución en el cual surgieran nuevos órdenes locales mucho más amables con el medio ambiente, mucho más solidarios, que tuvieran una articulación global, democrática y abierta. Pero eso solamente va a ser el producto de un largo proceso de ajuste que desgraciadamente a nosotros ya no nos va a tocar ver. No, y va a haber mucha violencia, y seguramente, como algunas preguntas hay por ahí, sí va a surgir y están surgiendo estos sentimientos de solidaridad social de base que estamos viendo en estos momentos en la pandemia, pero que no alcanzan para reestructurar lo que hay que reestructurar. Hay varias preguntas sobre la situación de México, entonces vamos a entrar a una parte que tiene que ver con México. ¿Cómo ves a México, a este gobierno, en su posicionamiento ante la agenda internacional? Yo creo que es evidente esa, pero bueno, ahí está. Y la otra, que tiene que ver con México, es una pregunta que regresa mucho, es si ha habido una crítica permanente por parte de académicos, organizaciones, víctimas al modelo de seguridad con el ejército. Te perdí. En las calles, ¿qué es lo que se propone desde sociedad civil, academia, como alternativa? Entonces, esas dos, México y el mundo y el modelo de seguridad. Bueno, evidentemente, la posición de este gobierno frente al orden internacional es de encierro, ¿no? y de aislamiento. La idea del presidente es volver a la defensa de la soberanía, como en los viejos tiempos de la época clásica del régimen del PRI, donde el gobierno lo que pretendía es que nadie se metiera con ellos en sus asuntos internos, y por lo tanto decía que ellos no se metían en los asuntos internos de nadie más, para que aquí se pudieran hacer todo tipo de trapacerías, ¿no? Bueno, pues, pero parece que eso es la idea que tiene López Obrador del orden mundial, ¿no? El reclamo por la soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía política, que hace que le dé la espalda a las soluciones globales, ¿no? Desconfía enormemente de las soluciones globales, y yo creo que eso es una actitud que va a ser muy negativa frente a los retos que va a enfrentar el país en los próximos tiempos, ¿no? Porque nadie va a poder salir solo, creo yo, de la crisis, a pesar de que la fantasía social que se genera es que las soluciones tienen que ser locales. Ahora, el otro tema, sabes, que podemos dedicarnos aquí a hablar de eso horas, ¿no? Porque ha sido uno de mis temas, en los temas en los que ha centrado mi atención como activista y como académico. ¿Qué hemos planteado desde la sociedad civil desde 2007? Primero, la militarización tiene efectos terriblemente negativos sobre el orden social. No es la manera de reconstruir la presencia estatal. Al contrario, como bien sabes, la militarización a lo que ha llevado es a que, como tú todas las noches insistes, en este país se cometan crímenes de lesa humanidad con total impunidad. Eso es lo que ha pasado. Lo tenemos muchos investigadores que hemos estado trabajando el tema, hemos documentado la forma en la que el ejército y la marina violan derechos humanos, hacen masacres. Es decir, no está la militarización significando una manera de reponer al Estado y de recomponer la relación del Estado con la sociedad. Al contrario, ¿no? Es así, ha tenido efectos terriblemente negativos y ha sido una política evidentemente fallida, porque además no se ha reducido la violencia ni se ha recompuesto el orden. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Ernesto López Portillo, nuestro amigo común, una y otra vez ha dicho que se tienen que estudiar cuáles son las soluciones que realmente reducen la violencia
y recomponen la presencia estatal. Y eso como es órdenes locales, policías locales, ministerios públicos eficaces, fiscalías realmente autónomas, que además respondan al orden jurídico, con garantías, lo que el orden liberal defendió desde el siglo XVII, garantías individuales que hagan que haya presunción de inocencia, que limiten la acción estatal, que busquen que el combate a la delincuencia se haga con base en las leyes y no en la arbitrariedad. Y esto implica un proceso de reforma estatal que México dejó de lado desde que se descompuso el orden del PRI. La descomposición del orden del PRI lo que nos llevó es a este vacío que ha sido sustituido por la presencia indiscriminada de las Fuerzas Armadas. Y ese es el camino que evidentemente no funciona. Y llevamos 3 gobiernos que han insistido en la misma ruta, con los resultados. Pues si se sigue haciendo lo mismo, pues los resultados son los mismos o peores, ¿no? Y bueno, pues esto evidentemente tendría que cambiar, y para cambiar se necesitaría un pacto político y social que pusiera la atención en la recomposición democrática del orden local. A eso también preguntan, ¿a qué te refieres con el desmantelamiento que está llevando a cabo este gobierno? Es decir, ¿el desmantelamiento de qué en general? ¿O en particular? Pues bueno, todo lo que considera producto de la era neoliberal le estorba, ¿no? Si ha habido, por ejemplo, el Seguro Popular. Ve cómo al sistema de salud de este país lo agarró la epidemia en un momento en el que se había desmantelado lo que había sin ton ni son, sin sustituirlo por algo nuevo, bien diseñado, bien hecho, y que viviera un proceso de adaptación gradual. Entonces, todavía no tenemos elementos para evaluar cómo va a quedar el sistema de salud en México después de la epidemia, pero el hecho es que el gobierno le había dado un golpe muy serio a la estructura del sistema de salud como que se había ido construyendo, ¿no? Y sabíamos, por supuesto, que tenía enormes debilidades y que no era para nada un sistema nórdico de sanidad, pero por supuesto que tampoco lo que este gobierno intentó se había consolidado en lo más mínimo. Entonces ahí ese desmantelamiento podemos acabar viendo un efecto gravísimo de la epidemia que pudo haberse evitado si la reorganización del sistema de salud se hubiera dado de una manera más ordenada. Estoy especulando, pero creo que tengo elementos para... Es una conjetura, pero creo que es una conjetura informal. Luego, ha habido amenazas serias sobre, por ejemplo, toda la estructura de órganos autónomos que se había ido desarrollando para acabar con la arbitrariedad política en la toma de decisiones, ¿no? Nada más hay que ver lo que está pasando con todo el sistema energético del país, ¿no? Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que habían vivido un proceso de reforma y la creación de órganos reguladores, la CENER, etcétera, que estaban llevando a una transformación de la producción de energéticos en México, del mercado energético en México. Esto da marcha atrás el gobierno. Y lo que estamos viendo es que Pemex está en una crisis mucho peor que la que vivía antes de las reformas del sexenio pasado, ¿no? Ya Pemex es una empresa quebrada. Y entonces, y el hecho es que no tenemos alternativas frente a eso tampoco, ¿no? Entonces sí hay un desmantelamiento un desmantelamiento desordenado de lo que se había ido construyendo institucionalmente en México en distintos ámbitos. Y hay amenazas, ¿no? Es decir, esta encono contra el INE es muy peligroso. Ahorita se paralizó completamente la actividad legislativa y por lo tanto no se han nombrado nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues tenemos un órgano mocho
que tiene que enfrentar el año que entra elecciones federales y en muchos estados del país, además con recortes presupuestales tremendos. O sea, tradicionalmente el discurso es que tenemos un sistema electoral muy caro, sí, pero es un sistema electoral muy caro precisamente porque se paga la desconfianza social frente a las elecciones y que necesita un montón de candados para que funcione, que podría ser mucho más eficiente sin duda, pero que si se le desmantela también sin ton ni son, lo que va a dejar de paso es a que de nuevo tengamos procesos electorales cada vez más oscuros e impredecibles, y que esto puede acabar llevando a una concentración del poder, ¿no? Y así vamos viendo, y en muchos ámbitos vemos cómo ha habido desmantelamiento que no ha sido sustituido por nuevas reglas o por nuevos órganos que sean capaces de enfrentar los problemas. Sí, uno de los grandes argumentos que se utilizan a favor del gobierno es que antes tampoco funcionaban. Y no es lo que estás diciendo, es decir, el INE tenía y tiene 1000 problemas, la CNDH tenía y tiene 1000 problemas, el INAI, o sea, los órganos autónomos del Estado mexicano que se fueron construyendo en buena medida por presión de sociedad civil, estaban en un proceso de creación y de consolidación, que lo que estamos viviendo hoy es una amenaza al retroceso. Es decir, nadie está añorando a regresar al INE de la época de Fox, ¿sí? Ni al INE, ni al INAI, que tiene historias macabras, o a la CNDH de Soberanes, vamos, o de Raúl Plasencia. Nadie está hablando de eso. Simplemente lo que se está diciendo es, eran instituciones en construcción, que lo que hoy estamos viendo es un intento por echar atrás lo poco que se había avanzado. Nadie quiere regresar a esas CNDH, ni INAIs, ni INES, sino continuar esto. Y además creo yo también hay una preocupación grande sobre la relación con los otros poderes y los niveles de gobierno. En este gobierno que está hiperconcentrando facultades y tomando decisiones, diría yo, metalegales. Los decretos que ha estado emitiendo, pues evidentemente van contra el texto constitucional. Preguntan, ¿qué hacer desde sociedad civil para favorecer que estos cambios que se vienen no sean lo dramático que dices? Bueno, yo creo que yo soy un creyente en que la sociedad civil es el mejor dique de contención frente al autoritarismo y la arbitrariedad, pero también creo que la sociedad civil mexicana tiene que dar un paso enorme, y que es el paso de abandonar el abstencionismo político. Porque hemos tenido una sociedad civil que desconfía muchísimo de los procesos electorales y de los partidos, y sin embargo las decisiones al final de cuentas se toman en los órganos electorales y se toman ahí donde hay capacidad, donde hay poder. Y esto hay que defender el acceso democrático al poder. Y creo que, si bien, por supuesto, hay una parte de la sociedad civil que tiene que mantener su carácter autónomo por el papel que juega, hay otra parte de la sociedad civil que debería dar el paso a reclamar espacios de poder por la vía electoral. Necesitamos sustituir el sistema de partidos frente a estos partidos que no han servido para presentarle frente al gobierno, y para estos partidos que se desfondaron, que demostraron toda su corrupción y su ineficacia. Pues lo que tendría que hacer la sociedad civil es utilizar los cauces democráticos legales para irrumpir y plantear su agenda en los espacios legislativos y ejecutivos de todo el país. Pues de acuerdo. Y un par de preguntas finales, Jorge. Sin la hegemonía de Estados Unidos, ¿avisoras un planeta menos violento, más violento? Yo creo que en el corto plazo lo que vas a ver es un enorme aumento de la violencia, ¿no? Y la última es, el presidente de España, en la Cámara de Diputados de allá, dijo que la pandemia acelerará los mecanismos de gobernanza mundial. ¿Cómo ves? Pues lo veo como una visión muy optimista. Ojalá fuera así.
ojalá la pandemia detonara un proceso, una sacudida que llevara a la revitalización de la gobernanza mundial, una gobernanza que no fuera unipolar ya, con distintos polos de poder, una gobernanza que fuera más cooperativa, que enfrentara los problemas del cambio climático y de la migración de una manera mucho más sensata. Pero yo lo que veo es que esto es más bien un wishful thinking de parte de Pedro Sánchez, ¿no? Que son sus aspiraciones de un socialista democrático que quisiera ver ese proceso y que ojalá juegue un papel importante para promoverlo. Pero soy muy pesimista y yo lo que veo es que la tendencia va a ser a la exacerbación del nacionalismo y del aislamiento y de las soluciones locales, porque además no veo disposición de los más poderosos, de los países más ricos, para enfrentar solidariamente los enormes problemas que va a provocar la crisis económica en el mundo. Quien ha estado levantando la voz en este sentido, y es como el loco de la montaña que está hablando solo, es el secretario general de Naciones Unidas. Si se repasa por ahí los discursos que ha venido dando en los últimos 2-3 meses, me parece que está llamando la atención hacia esta cooperación obligada que se tiene que hacer. Incluso, por ejemplo, propuso que si se van a tener que inyectar carretadas de dinero para reactivar la economía, de una vez que se haga en energías limpias, que es una zona donde se tendrá que invertir tarde o temprano y dejar de invertir en las energías del pasado, por ahí que le manden ese mensaje a Dos Bocas o a la lana que se está metiendo a Pemex, pero si se necesitan hacer esas inversiones tarde o temprano, que se hagan ahora, y los millones de empleos que se vayan a generar, pues que se generen de una vez y se reactive la economía. Y como este tema ha estado hablando de temas de cooperación y temas de integración, me parece que sería útil que se revisara esto. Última pregunta, ¿qué tipo de irrupción efectiva podrías plantear desde la sociedad? Me parece que es una pregunta demasiado genérica. No hay una sola solución al papel de la sociedad civil. Somos una sociedad diversa y como tal tendrá que haber de manera caótica diversas soluciones. Así es. Primero, efectivamente, coincido contigo. Antonio Guterres ha resultado un personaje extraordinario y que además, fíjate, qué curioso cómo la clase política portuguesa, de donde viene Antonio Guterres, ha resultado una de las más refinadas del mundo, ¿no? Como la manera en la que el gobierno de izquierda portugués ha estado enfrentando la pandemia, pero no solo eso, sino la actitud de la oposición portuguesa ha sido notable, ¿no? Frente a España, que es lo que ha ocurrido es una polarización brutal y un encono espantoso, donde quieren jalar todos agua para su molino. En Portugal la clase política está dando un ejemplo de civilidad y de racionalidad enorme, y Antonio Guterres como secretario general de las Naciones Unidas está demostrando un refinamiento extraordinario, ¿no? Entonces, y eso es sorprendente. A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Pero efectivamente, ojalá tuviera la capacidad, Antonio Guterres, de encabezar un proceso de reactivación de la cooperación mundial que llevara a un gran programa de rescate económico donde se invirtiera ya en el futuro, donde se invirtiera en las energías limpias, donde se invirtiera también en el desarrollo de las zonas donde se está generando mayor conflicto y expulsión obligada de personas, etc. Pero, insisto, no veo en los poderes locales una actitud positiva frente a ese llamado, más que en muy pocos casos. Y bueno, ¿qué tiene que hacer la sociedad? La sociedad civil, como tú bien dices, es un mosaico. Y hay sociedad civil de derecha y hay sociedad civil de izquierda y sociedad civil de todo tipo, pero lo que necesitamos es una sociedad civil vigorosa que plantee desde cada una de sus trincheras sus causas y que se reconozca mutuamente, ¿no? Los tenemos que ver como distintas expresiones de una sociedad que está condenada a vivir junta. Pero yo sí creo que tenemos que cambiar
la actitud que hemos tenido tradicionalmente frente a los procesos políticos, y hay que irrumpir en los procesos políticos, porque si no reformamos nosotros la política la seguirán haciendo los mismos de siempre. Pues Jorge Javier, mil gracias. En los próximos días la sesión quedará subida en YouTube, la estaremos compartiendo. Ya saben, a Jorge lo pueden seguir en Twitter como Giorgio Romero. La semana que entra, el jueves, tendremos a Mariana Salazar, amiga y colega, damos clase juntos en la Ibero, hablando sobre prevención de atrocidades masivas, algo que decías ahora, Jorge. El próximo jueves, 14 de mayo, aquí nos vemos. Y pues cualquier cosa, ahí está Mariana Díaz, cualquier duda que tengan, mándele mail. Y por acá nos vemos. Muchas gracias de parte de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. De nuevo, Jorge, muchas gracias. Gracias, Jacobo, y muchas gracias a todos por la atención, y espero que haya sido entretenido. Mucho. Pues por acá nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego.